estamos acá, ya vamos a iniciar con nuestro taller de globos esta tarde. Bienvenidos todos. En nombre del Departamento de Talento Humano del Grupo Éxito, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lupe Pinillos y estoy hoy para enseñarles a hacer un buquet de globos que les va a encantar. Espero que sea de todo su agrado, que le saquen mucho provecho, que sea una bendición, porque todos los días aprender es una bendición, es algo muy productivo y en este momento pues puede generar un ingreso adicional. Entonces aquí estamos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es un videíto que nos va a mostrar el uso responsable de los globos. Resulta que hay unos globos que se inflan con helio. Esos globos debemos tener un cuidado muy especial, porque si los soltamos al aire o los dejamos sin las pesas que deben tener, nos pueden ocasionar accidentes bien severos. Entonces quiero como que nos concienticemos de eso y enseguida seguimos hablando ya de nuestro taller. Así que vamos a ver el video y los espero de regreso. Oh shit! Bueno, ya vieron lo que puede pasar si no tenemos las precauciones cuando inflamos globos con helio. Ojo, esto no nos va a pasar si lo inflamos con nuestro inflador manual, pero sí es muy importante que ustedes conozcan que tenemos una responsabilidad muy grande cuando inflamos un globito con helio. Lo vemos muy inofensivo, muy bonito, pero si se nos suelta y se atraviesa en un cable eléctrico, miren lo que nos puede ocasionar. También es muy importante que ustedes sepan que hay un helio que, debido a la escasez de helio que hay en el mundo, se está comercializando una mezcla de gases que dice llamarse helio, pero que en realidad es una bomba de tiempo y muy peligrosa para todos. No sé, de pronto ustedes han visto en los noticieros accidentes severos con niños que muy felices reciben sus globos y se les explotan. Entonces, cuando ustedes vayan a inflar unos globos con helio, tienen que tener la precaución de que sea en un lugar certificado, helio de calidad, para evitar cualquier inconveniente. Bueno, sin más preámbulos, otra cosa muy importante antes de seguir, que los globos que vayamos a usar sean 100% de látex natural. ¿Por qué? Porque son globos biodegradables y de esta manera vamos a ayudar a que nuestro planeta no se contamine, vamos a estar felices, vamos a disfrutar de la alegría que nos dan los globos, pero no vamos a contaminar, porque los globos que son de látex 100% biodegradable, en el tiempo duran aproximadamente 6 meses para desaparecer. Entonces no estamos dándole una carga adicional a nuestro planeta. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos con todas las ganas, vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer, como les dije, un buquet de globos básico. Todavía no estamos en el nivel avanzado, pero allá vamos a llegar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la base, vamos a inflar un número. Ustedes recibieron un kit, el kit tiene un inflador manual como este. El kit tiene un inflador manual como este, tiene globos de diferentes tamaños, entonces quiero que ustedes sepan cuáles son los globos. Recibieron 3 tipos de globos. El primer globo fue, el globo más grande es el globo de látex R12. R12, ¿por qué? Porque el radio es de 12 pulgadas, entonces él alcanza a inflar hasta más o menos 25 centímetros de diámetro. Este es el globo R12. Recibieron también globos R5, que son estos pequeños, para cuando ustedes vayan a comprar globos, pues no digan un globito pequeñito, no, ustedes ya dicen, bueno, un R5, un R12. El R5 es el pequeño y nos sirve mucho como para apliques, para darle el detalle a nuestros globitos, a nuestros buquets. También recibieron estos twister. El globo twister viene en 3 medidas, vienen 260, que es este, que es un poquito más anchito. ¿Qué quiere decir 260? Que mide 2 pulgadas de ancho por 60 de largo.
También tenemos el globo twister 160, que es un poquito más delgado que este, y el globo twister 350, que como les expliqué, entonces el 350 tiene 3 pulgadas de ancho por 50 pulgadas de largo. Estos se usan mucho en la globoflexia porque se dejan manipular, se dejan contorsionar, se dejan hacer muchas figuras, entonces es un globo muy versátil. También recibieron un globo foil. ¿Qué es un globo foil? El globo foil es este, ustedes recibieron un número. Este es un globo que tiene una película de aluminio y de plástico. ¿Qué pasa? Ellos son termosellados y por eso cuando nosotros inflamos un globo foil nos dura mucho más que un globo de látex porque no permite que el aire se escape. Entonces ustedes recibieron los globos foil, como les cuento, son globos metalizados que también nos sirven para darle un toque a nuestros adornos o a nuestros arreglos con globos. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hacer primero que todo la base del globo. ¿Cómo vamos a hacer la base del globo? Del arco. Vamos a tomar los globos R12. Por favor, les voy a pedir que si voy muy rápido, a través de nuestro chat tenemos una persona que nos está contestando saludos, que nos está asesorando, que me está pasando sus preguntas. Entonces todo lo que tengan que preguntar, por favor háganlo a través del chat. En este momento alguien está haciendo alguna pregunta, hay alguien de alguna ciudad, quisiera saludarlos, saber desde dónde nos están escuchando. Valeria Fontalvo, bienvenida. América Castro, bienvenida. Nelis Beltrán, ¿nos dicen de qué ciudades son? Bueno, pónganos de qué ciudades se están conectando para darles un saludo y bueno, para que estemos todos muy atentos. Bueno, resulta que yo tengo un inflador manual que fue el que les mandamos a ustedes. Quería mostrarles el inflador. Este inflador se llama Leyenda y es un inflador que sirve solo para inflar estos globitos, los globos twister, porque tiene la capacidad y la fuerza para hacerlo. Y este es el inflador eléctrico normal de 2 boquillas. Pero vamos a usar con ustedes, vamos a inflar nuestro globo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es saber inflar el globo de la mejor manera. Si nosotros simplemente introducimos la boquilla del inflador en la boquilla del globo, cuando inflemos vamos a tener un globito totalmente aperado, así como este. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la boquilla del inflador y la boquilla, el cuello del globo, que es esta parte larguita, la vamos a llevar adentro. No sé si ustedes están viendo ahí bien. Bueno, echamos hacia abajo nuestro globito y lo metemos. Lógico que cuando inflamos sostenemos duro y al inflar, miren nuestro globito, va a ser un globito redondo. Ahora, si nosotros vemos que nos está saliendo, que no está tan redondo, simplemente lo ajustamos a nuestro cuerpo y el globo va a tomar la forma redonda. ¿Qué medida vamos a hacer los globos? Hay una pregunta. Shirley Padilla, Sierra de Éxito, Barranquilla, nos está mandando saludos. Vamos a saludar porque, bueno, estamos conociéndonos, quiero oírlos, quiero que saber quiénes están allá del otro lado. A ver, ¿quién más? Rosmary Fonseca de Éxito Valledupar. Bienvenida a la gente de Valledupar. Johanna Rodríguez de Éxito Soledad. Heidi Betancourt desde Barranquilla. Bueno, a todos y a los que no nos han mandado sus saludos, esperamos que nos pongan la notica. A todos, bienvenidos y sigamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a inflar nuestro globo, pero todos nos tienen que quedar igual. Yo sé que no todos tenemos un calibrador de globos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo al ojo por ciento. ¿Qué quiere decir al ojo por ciento? Que tenemos que tener
la versatilidad de que cuando inflemos los globos todos nos queden del mismo tamaño, porque si dejamos unos más grandes que otros, la base se nos va a empezar a tambalear y cuando vayamos a armar todo el buquete de globos, pues se nos va a estar moviendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con los globos R12 y aquí tenemos un globito R12, ahí lo tengo inflado. Yo me voy a ayudar por cuestión de tiempo con mi inflador eléctrico. Esto se me... eso suele pasar y eso está muy bien que pase. Eso es parte de la alegría de los globos. Bueno, vamos a seguir aquí inflando nuestro globito. Aquí tenemos un pequeño problema con este globito. Listo. Bueno, ya estamos viendo que estos dos globitos, les saco un poquito de aire, los mido, tenemos que medir los globos, ya saben, nos los ponemos un poco en nuestro cuerpo para que cojan la forma redonda. ¿Cómo vamos a amarrar los globos? Esto es algo muy importante. Vamos a entrelazarlos, así, los ponemos así y le damos dos vuelticas, una y dos, así. Aquí están los dos cuellos del globo. ¿Qué hacemos? Vamos a dar un nudo y listo. No ese nudo fuerte, fuerte, porque resulta que cuando amarramos los globos muy fuerte, se nos pueden ir rasgando. El cuello del globo se puede ir rasgando y por eso se nos pueden explotar. Vamos a inflarlo. Esto es una dupla. Así se arman las duplas. Para hacer un cuarteto, que es la base, necesitamos dos duplas. Entonces vamos por nuestra segunda dupla. Como les dije, vamos a medir con nuestros ojitos porque no tenemos medidor, no tenemos calibrador. Entonces simplemente ustedes con su inflador manual ponen los globitos así, le dejan salir el aire hasta que calculan que está más o menos del tamaño del que cogieron de guía. Ya saben, cruzamos nuestro globo, le damos dos vueltas y amarramos. ¿Listo? Ya. Aquí tenemos dos duplas. Voy a acercarme para que ustedes vean qué vamos a hacer. Vamos a hacer la base, que es un cuarteto. Vamos a coger nuestras dos duplas y las vamos a entrecruzar así. Damos una vuelta y dos vueltas y ya tenemos un cuarteto armado. Este cuarteto, no importa que queden los dos blancos de un lado, no, eso no pasa nada porque ahorita van a ver cómo lo vamos a colocar. Para la base del globo vamos a necesitar dos cuartetos. Ya aquí tenemos uno. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer este. Este lo podemos hacer, el que va arriba, ustedes miden y lo hacemos un poquito más pequeño para que nos dé como la sensación de movimiento. Bueno, entrecruzamos 1, 2. Aquí tenemos este y vamos a ponerle otro color para que se nos vea bien bonito. Una recomendación importante, cuando ustedes armen su dupla, traten de ponerla acá debajo del brazo y no la tiren al piso, que normalmente es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque después cuando tengan que hacer muchos buquets o una decoración grande, les va a tocar estar agachándose mucho y ya eso pues nos va a cansar rápido. Entonces vamos a medir ya nos quedaron aquí todas parecidas, entrecruzamos y listo. Aquí está, recogemos esta, ayúdame con esa por favor, y hacemos el otro cuarteto. Ya aquí tenemos dos cuartetos, ¿listo? ¿Quién saluda? A ver. Sí, también otra forma es contando los bombazos. Como ustedes tienen su inflador manual, esto es para los que tienen los infladores manuales. Entonces ustedes ven el tamaño que les gustó, que fue a 10 bombazos. Entonces todos los globos los inflan a 10 bombazos. Listo, vamos a poner los comentarios en la pantalla un segundo.
y me avisan cuando podemos seguir. ¿Listo? Hay saludos, hay personas saludando. Cuartetos armados. Ahora vamos a ver cómo los vamos a unir, cómo vamos a hacer para que queden fijos y armar nuestra base. ¿Listo? Pero antes quiero enseñarles una forma fácil de llenar nuestra base de agua. ¿Por qué? ¿Qué es una base de agua? La base de agua es un globo que se le coloca en la parte de abajo del buquet lleno de agua. Resulta que a veces ustedes están en una fiesta, están en una casa, que de pronto cuando van a meter el globo en la pluma, en la llave, la boquilla no nos da. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso tenemos una botellita de agua, agüita normal, ponemos nuestra boquilla del globo, así, ahí vieron, miren, así, y volteamos la botella, sujetamos duro para que no se nos vaya a mojar y miren, ahí ya, pues ahí se nos puede regar un poquito, pero no pasa nada. Ya ahí tengo mi base, ahí es una forma de conseguir, de pronto no es, lo mejor es en el baño, pero bueno, cuando estamos fuera del baño tenemos que ser recursivos, ¿cierto? O en la llave de la cocina. Bueno, aquí tengo ya mi pesa de agua. ¿Qué voy a hacer antes de armar? Aquí dejo mi pesita de agua y voy a armar primero mi base. ¿Cómo la voy a armar? Hay dos formas de armarla. Una, si tienen por ahí un restico de un globo twister, ustedes pueden entrelazarla, así, cuadran así, que encaje, no puede ser una encima de la otra las dos, sino tienen que encajar esta en este agujero para que ahí nos quede bien durito y bien encajado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encajar y lo podemos amarrar, como les dije, con nuestro twister. Pero resulta que ustedes no tienen twister. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el cuello de este globo de arriba y un cuello del globo de abajo y lo amarramos. Listo. Le hacemos un nudito normal y así evitamos de pronto si no tenemos twister y miren, ya ahí nos quedó lista nuestra base, ya está amarradita con los dos cuellos. ¿Qué hacemos? La volteamos y le vamos a poner nuestra pesa de agua. Es ideal que la pesa de agua sea en alguno de los colores de los globos que estamos usando para que después no se note. ¿Cómo la vamos a colocar? Lo mismo, cogemos el cuello de uno de los globos y cogemos el cuello de nuestra pesita de agua y lo amarramos. Listo. Eso es todo, eso nos va a servir para darle estabilidad al buquete. Miren, ahí está, ahí la metemos, ya lo ven, ahí quedó, ahí está. La volteamos y miren, ya ella queda pesadita, ya no se nos va a voltear, ya no se nos va a ir para un lado ni para el otro. Bueno, ya tenemos nuestra base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer flores, vamos a hacer twister, vamos a hacer algo que yo le digo asteriscos, pero no sé, cada quien le pone el nombre que quiera. Primero vamos a inflar nuestro número, que es lo que nosotros tenemos, pero el globo foil puede ser uno redondo que diga feliz cumpleaños, puede ser una letra, puede ser el motivo que ustedes quieran, lo vamos a colocar en esto. ¿Qué vamos a hacer? Buscamos, les voy a mostrar aquí, la base, aquí el globo, donde aquí tiene
como ustedes ven, aquí esto es delicado porque si metemos mal por la válvula del globo podemos dañar el globo foil. Entonces tenemos que levantarlo con cuidado. Miren, ahí metemos la punta del inflador manual y empezamos a inflar. A ver, ¿por dónde quieren que sigamos? A ver, díganme y miren. Volvemos, ahí está metido nuestro globo foil en nuestro inflador manual. Si ustedes tienen un inflador eléctrico, pues hacen esto mismo, meten la válvula dentro de la boquilla del inflador eléctrico y ahí lo inflan. Aquí vamos a inflarlo con nuestro inflador manual para que ustedes lo vean. Yo sé que todas tienen su inflador manual, entonces miren, así nos va quedando. Tienen que tener cuidado de no inflarlo tan rápido porque estas válvulas son delicadas y no tan fuerte. ¿Ok? Listo, listo. Ya cuando ustedes vean que ya lo tocan y está durito, listo. Que le van a quedar estas marquitas que son unas líneas. No hay necesidad de que se las quiten todas. ¿Por qué? Porque si la dejamos totalmente liso, corremos el riesgo de que nuestro globo se explote. Bueno, una vez ustedes inflaron su globo, simplemente aquí en la válvula le hacemos presión y le podemos poner un pedazo de cinta. ¿Hay cinta? ¿Me permites la cinta? Un pedazo de cinta transparente ahí abajo. Esa cinta es ¿para qué? Para proteger que el globo, que la válvula quede realmente cerrada y así evitamos que se nos vaya a desinflar el globo. Yo aquí tengo una cinta transparente, cualquiera, eso puede ser hasta de la delgada que usamos. Voy a botar este pedacito. Entonces, bueno, aquí dejo la cinta. Bueno, miren, cogemos la válvula, ponemos la cinta, ahí me están viendo, ponemos la cinta sobre la válvula donde inflamos el globo. Listo, la doblamos y la doblamos. ¿Hay alguna pregunta? Listo, seguimos. Hasta ahí vamos bien, todo claro, por favor. ¿Qué dicen? ¿Todo está bien? Bueno, ya Sí, ustedes tienen dos opciones, o hacer los 4 del mismo tamaño, que eso va en gustos, o pueden hacer los 4 de abajo más grandes y los de la parte de arriba un poquito más pequeños. Pero eso es como les digo, cada quien hace su diseño y cada quien lo coloca como quiere. Bueno, entonces les iba diciendo que en la válvula le ponemos una cinta para evitar que el aire o que la válvula se nos escape. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un globo, voy a cortarlo para no desperdiciarlo, permíteme la tijera. Vamos a coger un globo 260, 160, 350, el que ustedes tengan, un globo twister, y lo vamos a amarrar en la válvula del globo, porque eso nos va a servir para amarrarlo. Ahora van a la base del globo. Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, cogemos nuestra válvula, colocamos nuestro globo twister en la mitad y lo vamos enrollando, así. Despacito para que no se nos vaya a dañar. Estos globos, aunque son duros, también hay que tratarlos delicados. Bueno, entonces miren, ahí lo tengo, simplemente ahí hago un nudito, mírenlo, y otro nudito. Ahí ya me quedó mi globo listo para instalarlo. ¿Cómo lo vamos a instalar? Aquí nos venimos a la base y ustedes lo acomodan, si lo quieren poner así, si lo quieren poner así, como a ustedes les guste. Entonces yo cojo estas dos punticas, más despacio, bueno, vamos más despacio. Vamos a coger las dos punticas que amarramos del globo, aquí está, y lo vamos a pasar entre los globos de abajo. Le damos una vuelta como un 8 de un lado,
otra vuelta de este lado y listo. Vamos a hacerle un nudito, vamos a amarrarlo con cuidadito. Ahí está, que nos quede apretado, que nos quede firme para que el globo quede listo. Y ahí, miren, ya tenemos nuestra base, ya tenemos nuestro buquet básico, pero ahora viene lo más interesante. Ahora vamos a aprender a hacer flores, vamos a aprender a hacer espirales y vamos a aprender a hacer lo que yo les dije, que son unos asteriscos, no sé cómo llamarlos, pero bueno. Vamos a empezar con las flores. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes? ¿Nada? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con las flores. Vamos a coger un twister 260. Primero que todo tenemos estos globos, hay que estirarlos. ¿Por qué? Porque estos son duritos y cuando los inflamos así se nos pueden explotar o no nos pueden dar el movimiento que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a introducir la boquilla del inflador en la boquilla de nuestro globo twister y vamos a inflar. ¿Listo? Bueno, para hacer la flor no hay necesidad de que inflemos todo el globo. Miren, yo le dejé aproximadamente unos 8 deditos. ¿Qué son 8 deditos? Ya les voy a explicar más o menos cómo medimos cuánto aire le dejamos. Así, ustedes cogen y más o menos miden, así, 8 deditos, 4 y 4, 8. ¿Por qué se deja este espacio? Resulta que cuando nosotros empecemos a mover el globo para hacer nuestros pétalos, si el aire no tiene hacia dónde correr, ¿qué va a pasar? Se nos va a explotar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a coger nuestro globo y lo vamos a empezar a presionar. ¿Esto para qué es? Esto es para que el globo se nos vuelva manejable. ¿Listo? Entonces, aquí estamos. A ver, ¿en cuál cámara estoy? ¿En esa? Listo. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer nuestra flor? Primero, cogemos, miren el globito cómo está, así, del lado de donde hicimos el nudito, lo tomamos así con nuestra mano. De todas maneras, yo las invito en nuestro canal, en Fiesta Box Back, en Instagram. Ahí hay unos videos para que ustedes repasen cómo hacer las flores. Hoy lo podemos repetir las veces que ustedes quieran, pero lo ideal es que si tienen dudas vayan a los videos. Listo. Bueno, entonces vamos. Aquí estamos. Tenemos nuestros, cogemos el globito y ponemos 8 deditos. Marcamos con nuestro dedo pequeño y ahí vamos a dar así unas vuelticas. Tenemos la base de nuestro primer pétalo. ¿Qué hacemos? Lo doblamos por la mitad y con el cuello del globo donde hicimos el nudo vamos a darle unas vuelticas. Miren, ahí. Lo pasamos en la mitad de este y ahí nos quedó. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a hacer el segundo. Volvemos y hacemos lo mismo. Cogemos nuestro globo de esta forma, marcamos con nuestro dedito y hacemos nuestra vuelta. Ya tenemos la base, doblamos y le damos una vuelta. ¿Listo? Y ahí ya van 2 pétalos. Antes de seguir, movemos nuestro globo para que el aire ruede y para que él se deje manejar. Volvemos, ya esto es repetición, repetición y ustedes van a hacer sus flores muy rápido. Miren, 8 deditos, marcamos donde queda nuestro último dedo y ahí damos vuelta. ¿Por qué marcamos y por qué medimos? Para que nuestros pétalos queden todos del mismo tamaño y que nuestra flor se vea bonita. Cuando doblamos, miren, damos la vuelta y tenemos nuestro tercer pétalo. No importa que estén en desorden porque ahorita los vamos a acomodar. ¿Listo? Volvemos, cogemos nuestro
globo twister 260, marcamos con nuestro dedito, damos una vuelta, doblamos por la mitad y volvemos y giramos. Miren, ya va nuestro cuarto pétalo. Volvemos, acuérdense, miren ya de los 8 deditos que dejamos del aire, ya miren que nos quedan solo 4 deditos porque hemos ido rodando el aire. Volvemos, cogemos nuestro globo así, marcamos, ahí damos la vueltica, doblamos por la mitad y hacemos la vuelta. ¿Listo? Y ya van 5 pétalos. Vuelvan y muevan su globo. Miren ya cuántos deditos nos quedan. 2, ¿cierto? Bueno, cogemos nuestro globo así, con nuestras 2 manos, marcamos con nuestro dedo pequeño, ahí donde marcamos, damos la vuelta, doblamos y listo, ¿ok? Y ya van 6 pétalos. Vamos a hacer el último, ¿listo? Damos, miren, ya lo que nos queda, de 8 deditos que habíamos dejado, miren, nos queda un solo dedito. Volvemos, cogemos nuestro globo, marcamos, damos la vuelta, doblamos, listo. Aquí ya tenemos una flor, ¿cierto? Pero no parece una flor, esto se ve en desorden. Bueno, ahora vamos a organizarla. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ustedes el poquito que les quedó van a doblar para evitar que el aire se les salga y con una tijerita vamos a cortar ahí. Listo, ahí salió el aire y ahí sí sueltan y este exceso que les quedó lo vamos a entrelazar entre todos los pétalos para evitar que el aire se nos salga y para que nuestra flor nos quede firme así, de esta manera. ¿Listo? Ya le dimos varias vuelticas así, listo. Ya ahí nos quedó nuestra flor amarradita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a organizar. Miren, aquí está, ¿dónde? Aquí. Bueno, está así en desorden. Vamos a traer nuestros pétalos de esta forma. Estos que están acá atrás, le abrimos espacio sin miedo y vamos organizando. Ahí está nuestra flor, miren. ¿Cómo les parece la flor? ¿Alguien tiene? A ver. Los pétalos los podemos hacer de 4, de 5, de 6, de 7, hasta de 8 pétalos. Eso va, al principio nos salen como de 4, ya después vamos avanzando, nos salen de 5. Y así hasta que vamos cogiéndole la flexibilidad al globo. Esto es práctica. Esto, ustedes al principio uno coge y dice, ay sí, eso es facilito. Pero si de pronto no medimos bien el aire, entonces no vamos a tener una flor con muchos pétalos o de pronto se nos va a explotar antes de tiempo. Entonces esto es de práctica, es muy fácil como ustedes vieron, pero hay que practicar. ¿Cómo? Sí, ya la vamos a repetir entonces. Bueno, aquí está nuestra flor. Vamos a repetirla de otro color. Listo. Y ahorita vamos, cuando repitamos, vamos a hacer el centro de la flor para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, vamos a coger, ¿qué color quieren? Vamos a coger un rosado. A ver. Aquí tenemos este rosadito. Ya saben, inflamos. Miren qué lindo este tono. Este es un globo que es muy duro, este es un globo de una marca que es marca Yemar, que son unos globos italianos, y yo no le echo tanto aire porque este es un globo que no es tan flexible, es un globo duro. Entonces eso es lo que ustedes van a ir identificando. De pronto si consiguen unos globos que son muy flexibles, bueno, ya uno va conociendo el globo y va manejándolo de acuerdo pues a la textura que noté. Listo, este es un globo que es durito, entonces yo qué voy a hacer, ya saben, vamos a masajear nuestro globito. ¿Qué empezamos a hacer? Cogemos nuestro globo de esta manera, así con nuestras 2 manitas, marcamos con nuestro dedo pequeño y ahí damos la vuelta.
Listo. Me tienen que avisar en qué cámara estoy porque yo estoy un poquito como que no sé ni para dónde mirar porque no soy experta en esto de las cámaras, entonces le pido el favor a mis amigos que me ayuden, me alcen la mano o me hagan alguna seña para pues saber a dónde debo mirar para que ustedes no digan esa señora está mirando por allá donde no debe. Bueno, entonces ya tenemos esto, lo doblamos por la mitad y allí le damos la vueltica. Esta parte del cuello en el primero, por donde amarramos, vamos a darle varias vueltas, lo atravesamos entre estos dos, lo sacamos del otro lado y volvemos y le damos otra vueltita. Esto porque es que nuestro primer pétalo debe quedar bien cogido para que los otros no se nos suelten. Volvemos, ya saben, le damos la flexibilidad que el globo necesita. Tomamos el globo de esta manera, marcamos, damos la vuelta, ahí doblamos y damos la vueltica. ¿Listo? Volvemos, le damos la flexibilidad que el globo necesita, tomamos el globo en nuestras manos, le damos la vuelta, doblamos y volvemos. Y esta va con 3 pétalos. Vamos, tomamos nuestro globo, marcamos, damos la vuelta, doblamos y aquí va nuestro cuarto pétalo. Aquí nos alcanza a salir el quinto pétalo. Le damos la flexibilidad, marcamos. Este no, bueno, vamos a hacerlo de todas maneras. No me quedó, pero igual no marqué, pero es lo que me queda, entonces doy la vuelta y este pedazo de globo que me queda es el que voy a entrelazar, acuérdense. Esto es lo que nos va a servir, esto es un nudo, ahí es como si ustedes estuvieran haciendo un nudo, entre más vuelticas le den, ahí mejor o más segura nos va a quedar nuestra flor. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una flor en desorden de 5 pétalos, ya saben qué hacemos. Ustedes con sus manitos delicadas van haciendo así, el que está abajo lo traen hacia arriba, el que está de este lado lo ruedan, eso no tiene pues mayor, ya es acomodarlo y miren nuestra flor, esta fue de 5 pétalos. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a hacer el centro de la flor. Para hacer el centro de la flor vamos a tomar un globo también, un twister, y hay varias formas de hacer el centro de la flor, pero esta es la más sencilla. Ya después, cuando nos volvamos expertos, hacemos otra que se llama la técnica de la manzana o apple twist, pero por ahora vamos a empezar con la básica. ¿Qué hacemos? Le damos un pequeño bombazo. Esto quedó muy grande para hacer el centro de una flor. Vamos a buscar una bolita, que es lo que va en el centro de una flor. Soltamos el aire, ahí, amarramos nuestro globo, ¿listo? Aquí, ¿qué hacemos? Miren, vamos a llevar el aire hasta la punta del globo, ahí le damos una vueltica y con nuestra mano le damos la forma redonda, miren cómo nos queda. Ahí amarramos, pero yo antes de amarrar prefiero cortar para que pueda aprovechar. Le doy una vueltica ahí para que no se me vaya a soltar y amarro. ¿Listo? ¿Cómo? Claro que sí, vamos a ir más despacio. Bueno, ¿listo? Miren, aquí tenemos nuestra bolita, ¿ya la estamos viendo bien? Esa bolita es la que vamos a poner aquí en la mitad de la flor. Miren, aquí en la mitad de la flor yo me puedo apoyar la flor en mi pecho. ¿Qué voy a hacer? Ustedes vieron que quedaron 2 extremos de la bolita. Simplemente lo pongo y le voy a dar, lo voy a entrecruzar entre los pétalos. Damos vueltas, vueltas. Esto equivale a amarrar. O sea, cada vez que nosotros damos vueltas con el globo, equivale a que estamos amarrando. ¿Listo? Miren, vamos como al amarrar se me desordenaron, vuelvo, acomodo los pétalos y miren mi flor. ¿Listo?
Así vamos a hacer con todas las flores. Como vieron, es muy sencillo. Cogemos, inflamos un pedacito del globo, lo amarramos. La idea es que sea de un color diferente al de la flor para que tengamos como una combinación y se resalten los colores y se vea muy bonito. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos adelante. Ya terminamos, voy a terminar esta flor. A esta le quiero poner, vamos a ponerle un centro rosado a la dorada para que se vea más bonito. ¿Listo? Ya saben, le sacamos el aire, miren, le sacamos el aire hasta que nos quede así una bolita pequeña. Amarramos. ¿Listo? Tenemos amarrado, llevamos nuestro aire, le damos ahí una vueltica para que no se nos salga, cortamos el globo y amarramos acá. ¿Listo? Bueno, miren, aquí está la otra bolita. ¿Qué hacemos allí? Volvemos, cogemos nuestra flor, la ponemos en el centro y jalamos de los dos lados y pasamos hacia atrás. ¿Listo? Ahí, cuando pasamos hacia atrás, empezamos a darle vuelticas por los pétalos. Ahí están viendo. Si ustedes quieren, para estar seguros, además de dar todas las vueltas, pueden hacerle un nudo. ¿Listo? Bueno. Ok, ahí le hice un nudito como para tener la tranquilidad. Se me desordenó. Vuelvo, abro, acomodo. Listo. Tenemos nuestra flor, miren qué linda, con su centro rosado. Tenemos esta rosada con su centro dorado, una de 5 pétalos, una de 6 pétalos, de 7 esta. Miren. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? ¿De dónde hay gente conectada que quiero saludar ahora? A ver. ¿Quién está por ahí? Está Isabela María Bocanegra Fonseca, que me dice que repita. ¿Qué quieres que repita? Ay, ¿a quién se le explotó? A Javier David de Alba, ¿qué se le explotó? A ver, cuéntenme. María, por favor recargue el video, la imagen está en vivo, pero puede ser un problema de internet. Gracias por su comentario. Bueno, ese no. Eso fue que nosotros le comentamos. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Tienen alguna duda? Miren, este video lo vamos a dejar grabado por 1 o 2 días. No se preocupen porque pueden volver a entrar con el mismo link y pueden volver a verlo. Entonces, no se preocupen, podemos volver a verlo las veces que ustedes quieran entre hoy y mañana. Entonces, ahí les vamos a dejar el video por 1 o 2 días para que ustedes puedan entrar y repasar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer espirales. ¿Quién quiere hacer espirales? Bueno, hay muchas formas de hacer espirales, pero resulta, a ver, les voy a mostrar una. Aquí, ¿dónde está? Vamos a coger este globo twister. Normalmente cuando tenemos en la yenda, pues inflamos. Siempre para hacer una espiral debemos inflar el globo y desinflarlo. Por ejemplo, ahí quedó inflado completamente, lo desinflo y listo. ¿Qué hago? Normalmente cuando tengo este aparato, que es mucha ayuda, pues yo sola lo puedo hacer con el mismo aparato. Si tengo a alguien que me ayude, le digo que me ayude con el twister, con el inflador. Pero resulta que no tengo ni este aparato, ni hay nadie en ese momento que me pueda ayudar. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la escoba de mi casa. Este es el palo de la escoba, el palo del recogedor de basura, un tubito de un papel de regalo que les quedó. Bueno, lo que ustedes tengan a la mano les va a servir para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro palo de la escoba y vamos a coger un twister viejito, uno que les quedó por ahí, que se reventó, y le vamos a dar 2 vuelticas, lo amarramos así porque ese nos va a servir de base. ¿Listo? Ahí quedó.
lo voy a cortar para que ustedes pues vean que esto no es gran cosa. Bueno, ahí dejé esto ahí amarradito. ¿Qué voy a hacer? El globito, el twister que ustedes cogen y lo inflan todo. Ojo que es importante, ese es el tip, porque mucha gente los trata de hacer los twisters sin inflar primero el globo y no les da los círculos que necesitamos, o es muy duro, o se les revienta el globo. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el tip? Antes de hacer el twister, inflen el globo y lo desinflan. Miren, ya este fue el que acabamos de inflar y lo desinflamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la punta del globo y la vamos a pasar acá. ¿Dónde me pueden acercar? Acá en el twister que acabamos de amarrar. Ahí, miren, ahí lo levantamos. Cojo ¿cómo hago aquí? Y lo voy a pasar por ahí. ¿Listo? De esta forma. Aquí, miren, ahí. Ya ahí quedó, miren. ¿Sí ven? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Sí, la flor la podemos repetir después, las veces que ustedes quieran. Bueno, ahí vamos, ¿listo? Hicimos un nudo primero en el palo de la escoba, en el tubito de cartón que nos quedó de un papel de regalo, en cualquier, en algo que tenga algo parecido a esto. Pues, amarramos nuestro twister, ahí inflamos el twister con el que vamos a hacer el espiral y lo metemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado, miren, ¿dónde me puedes enfocar? Porque esto sí, aquí, bueno, mira, ya tenemos aquí, ¿dónde es? Aquí, ahí, tenemos nuestro twister así metido. Vamos a empezar a darle vueltas sin que esté arrugado, miren, con mucho cuidado, así. Vamos dándole vuelticas a nuestro, así, con la otra manito, vamos dando la vueltica, miren. Listo, ahí queda así. Vean, estén pendientes que no les queden arrugas, que no quede doblado, porque cuando vayamos a inyectarle el aire, si él encuentra obstáculos, si está doblado, el globo se nos va a reventar. ¿Qué vamos a hacer? Ya yo lo tengo así, me lo pongo entre las piernas o lo sujeto. Yo normalmente lo pongo entre las piernas para apoyarme. Me puedes alejar para que ellos vean. Aquí meto mi punta del inflador y empiezo a inyectarle el aire. Sostengan con sus piernas, que eso ahí nada les va a pasar. Sostenemos la boquilla del globo y vamos a ponerle el aire. Ay, se me salió, discúlpenme ahí que se me salió. A ver, vamos a poner, metemos y vamos a inflar. ¿Listo? Ahí vamos. No sé por qué se me sale hoy. A ver, ¿qué pasa con este globo que hoy no me quiere inflar? Vamos a meterlo. Listo. Y vamos a inflar. ¿Listo? A ver. Listo. Que no sé, este globito es de esos duritos de yemar que a veces me dan dolores de cabeza, pero ya voy a tratar de meterlo rápido. ¡Ja! Se me soltó. Bueno, todo esto es bueno que nos pase porque esto siempre suele pasar. Listo, aquí estoy. Bueno, vamos a aplicarle el aire y empezamos. Miren, ¿ustedes están viendo ahí? Bueno, miren, ahí quedó listo, ¿cierto? Con mucho cuidadito yo saco y saco. ¿Listo? ¿Ya ven? Me tomó un poquito de tiempo, pero es así sencillo. Aquí está mi palito. Vamos a repetirlo para que ustedes vean. ¿Listo? ¡Ah! Se me explotó. ¿Qué pasó? ¿Qué me decías tú? Ah, ok. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Acuérdense. Primero vamos a inflar nuestro globo para que él nos dé la flexibilidad. ¿Listo? Aquí está. Vamos a inflar su globo twister hasta la máxima capacidad.
hasta que les quede así. Ya que no quede casi nada ahí. Cuando lo tenemos inflado, dejamos escapar el aire. ¿Listo? Este globito, permíteme otro, que es que estos son demasiado largos. Permíteme uno de los rosados. Estos no sé por qué. Esas son cosas que ustedes van identificando. Hay unos globos que sirven para hacer twister y otros no. Porque hay unos que se pegan unas estiradas que entonces después nos salen unos twister muy, muy largos que no se ven realmente bonitos. Aquí tengo otro. ¿Listo? Vamos a inflar este. ¿Tienes ahí? Ok. A ver, vamos a inflarlo a su máxima capacidad. Recuerden siempre, cuando ya lo tenemos todo infladito, soltamos el aire y nos queda nuestro twister ya más flexible. ¿Qué hacemos? Recuerden, ¿me puedes acercar otra vez, por favor, para que ellos vean bien? Vamos a introducir la punta de nuestro globo en donde amarramos. Aquí. ¿Listo? Miren, ahí quedó. Ahí quedó. ¿Dónde estoy? ¿Aquí o acá? Aquí. Bueno, ahí, vean, ahí el solito quedó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle la vueltica. Ustedes pueden darle ustedes mismos la vuelta o pueden ir girando con su otra manito, teniendo siempre, siempre la precaución de que el globo no les quede pisado, no les quede doblado, que quede liso, miren, miren, ahí se ve liso y que quede más o menos 2 deditos entre uno y otro. ¿Listo? Ahí vamos. Bueno, ¿me puedes enfocar para que ellos vean, por favor? Aquí. Vamos a meter nuestra boquilla en el cuello del globo y vamos a inflar. ¿Listo? ¿Cómo les parece? Soltamos con cuidado. Listo. Aquí está. Antes de cerrar, lo que hacemos, nosotros podemos como darle más flexibilidad, podemos darle vueltica, para que nos quede con una forma todavía más de espiral. ¿Listo? De estos hicimos más, ¿no? De estos no hemos hecho. ¿Quién tiene dudas hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Quién tiene dudas? ¿Vamos bien? Claro, vamos a repetirlo una vez más. Regálame más globos de estos, por favor. Hay unos también como vino tinto. Pásame globos. No, de esos plateados, no. Dame el rosado. Bueno, volvemos. Aquí ya entonces vamos con nuestro espiral, vamos con nuestra flor. Todo esto es porque ahorita se lo vamos a poner al globo y van a ver cómo nos va a quedar de lindo nuestro buquet completo. Primero, ¿quién me dice qué es lo primero que yo tengo que hacer? A ver, ayúdame por favor. ¿Quién me dice qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Será que me están escuchando? ¿Ya? A ver, el que me diga qué es lo primero que tengo que hacer para el espiral se gana un premio. ¿Alguien ha contestado? A ver, vamos a esperar. Me dicen que la señal está un poquito atrasada, entonces vamos a esperar a ver quién me dice qué es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mientras tanto. A ver, ¿nadie dijo? ¿Inflar el globo dijo alguien? Bueno, listo, así es, vamos. Melquis Ortiz se ganó un premio porque dijo que hay que inflarlo. Ana Camila Paz García, inflarlo y desinflarlo. Exactamente, así me gusta, que estén muy atentas. ¿Me has apuntado quiénes van ganando? Por favor. Bueno, vamos, como me dijo Anabel, ¿quién fue la que ganó?
Liliana, así como me dijo Liliana, vamos a inflar y a desinflar nuestro globo. ¿Listo? Lo inflé completamente, lo desinflo. Una vez lo he desinflado, lo introduzco en el twister que le amarré a mi palito de escoba, o a mi palito del recogedor, o a mi rollito de papel, ya les dije. Lo acomodamos de tal forma que no me quede ningún aquí, que no me quede arrugado, que no se me cruce uno con otro, para evitar que se me reviente el globo. Me lo pongo en las piernas y listo. Aquí lo inflo de esta manera. Tienen que inflarlo rápido para que el aire entre y no se pierda. Lo suelto y aquí, antes de cerrarlo, le puedo dar la forma que yo quiera. ¿Listo? Miren, aquí está. ¿Quieren ver cómo, si tienen alguien que los ayude, podemos hacerlo con los dedos? Le voy a enseñar la otra forma. Entonces le voy a pedir el favor a Mariana, que me ayuda siempre, para explicarles cómo lo vamos a hacer cuando no estamos solos, cuando tenemos una persona que nos puede ayudar con el aire. Entonces, bueno, miren, aquí está. Y les voy a explicar también cómo se hace con el leyenda para cuando ustedes tengan cualquiera de las tres formas, lo pueden hacer antes. Y listo, nos quedó nuestro espiral. Vamos a hacerlo, yo voy a ir quitando todo, o vamos a ir poniéndolo aquí. Bueno, vamos con Mariana. Ya este palito, ya saben cómo usar, ya saben que pueden usar su palito de escoba para hacer espirales. Miren qué lindo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer una espiral? Siempre, siempre, así sea con la leyenda, con el palito, con que alguien me ayude, siempre debo inflar mi globo. Ahí lo inflo completamente. Casi le saco el ojo a la cámara. Bueno, aquí lo tengo. Mariana, por favor, ven y me ayuda. Bueno, ¿qué hago yo? Yo voy a poner el globo, la punta del globo, dentro de mis dos deditos. ¿Listo? Entonces, así pongo aquí, miren, ahí están, ¿ya ven? Y empiezo a dar las vuelticas, pero aquí sí tengo que hacerlo uno al ladito del otro, ya no tan separado como con el palito. Entonces, miren, aquí tengo entre mis dos deditos, metí la punta del globo bien pegadito aquí como a donde empiezan los dedos, ¿ya ven? Y empezamos a dar las vuelticas. Miren. Lo mismo, teniendo el mismo cuidado de que no se me arrugue, que me quede planito, que no me quede tan apretado. Ahí. ¿Listo? Miren cómo me quedó. Entonces ahora viene Mariana, ven, y me va a ayudar. Entonces yo le doy a ella la punta, metemos en el globo, ¿listo? Y Mariana le va a empezar a inyectar el aire y yo tengo mi manita abierta, ¿listo? Espérate, ya, dale. Listo, gracias Mariana. Miren qué chévere nos queda. Vuelven otra vez, ustedes organizan su espiral, así redondito, y miren, antes de cerrarlo le sacan un poquito del aire y listo. ¿Cómo les parece? ¿Cuál es la forma más fácil? A ver, ¿esta o con el palito de la escoba? ¿Qué dicen por ahí? Chévere, ¿verdad? Miren, lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando ustedes tengan en la leyenda? Es lo mismo que Mariana me ayudó, lo voy a hacer yo ahora sola. Vamos a quitar todo esto. Por favor, recíbeme acá para que ellos puedan ver bien. Toma, recíbeme todo esto. ¿Listo? Bueno, vamos a poner nuestro inflador leyenda. Este es especial para este tipo de globos. Este tiene la capacidad, este globo, aunque ustedes no lo crean, este globo es duro, no lo infla un inflador eléctrico normal, solamente este inflador o el inflador manual. ¿Listo?
Miren qué rico, cuando uno no tiene que estar, ya. Ahí está nuestro globo. Lo inflé, vuelvo y me lo pongo como cuando Mariana me ayudó entre mis dos deditos y empiezo a darle la vuelta. Listo, listo, listo. Y aquí lo pongo en la boquilla y inflo. Miren, ahí está. Ahí volvemos antes de cerrarlo, volvemos, le damos las vuelticas para darle la mejor formita y miren, ¿listo? ¿Cómo les parece? Sencillo, ¿verdad? Todo cuando a uno le explican paso a paso, todo se nos vuelve muy sencillo y este es un adorno, esto para ponérselo a... Inclusive, si ustedes quieren dar un arreglo, un desayuno sorpresa, algo, no necesariamente un buquete de globos, ustedes hacen unos espirales de estos y se los ponen así alrededor y esto se ve muy lindo. Inflan cualquier globito, pero le ponen unos espirales y esto da como la sensación de movimiento, le da un toque muy bonito, entonces, y miren que es muy sencillo hacerlo. ¿Qué comentan por ahí? Ajá, el del palo de la escoba es el mejor, sobre todo porque no dependemos de nadie, ¿cierto? A veces o de nada, porque o tenemos que depender de tener un inflador que de pronto no lo tenemos en el momento o tenemos que depender que llegue alguien a echarnos el aire, mientras que con el palito de escoba nadie nos echa cuento, nosotros mismos hacemos nuestro espiral, ¿listo? Bueno, ahora vamos con algo que yo le digo el asterisco. Antes de ir al asterisco, vamos a repetir la flor, ¿ok? Bueno, vamos a coger, ya saben, hay que ponerle flexibilidad, ahí. Vamos a hacer la dorada, que es que dorada se ve como más elegante, más bonita. Este está roto, vamos a coger este ya, como que este lo cortamos. Bueno, ya saben, primero vamos a estirar, no les dé miedo. Estírenlo bien, que de eso depende que su flor les quede bien bonita y que no se les reviente el globo. Bueno, metemos. Les pido disculpas al principio, no sé por qué no me salía es que compré unos globos nuevos y eso, vean cómo les pueden pasar. Compré unos globos nuevos de una marca que no conocía y son muy duros de trabajar. Entonces, a veces, cuando uno está haciendo las cosas, por eso es que es bueno practicar las texturas. Hay unos más duros, unos más suaves, hay unos que se explotan rápido, que no son de buena calidad. Entonces es bueno que ustedes hagan el ejercicio con sus globos para que le vayan perdiendo pues el miedo y vayan sabiendo, bueno, cuando vaya a inflar este globo, ya yo sé que este es un globo duro, este es un globo que se me revienta fácil, entonces ya ustedes van usando los de mejor calidad. Vamos a darle flexibilidad, acuérdense, le dejamos el espacio de los 8 o 9 deditos para que nos podamos correr. Entonces, bueno, miren aquí, listo, listo, ya, vamos a mover nuestro globo. Cogemos el globo con nuestras manitos, a ver quién me enfoca para que se vean solo mis manos. A ver, miren, por acá inflamos el globo, cogemos el globo, lo apoyamos en nuestros dos deditos pulgares, aquí hacemos esto, miren. ¿Por qué? Porque vamos a medir ahí nuestros 8 dedos. Este dedito pequeño nos va a servir para marcar que toda esta distancia siempre nos quede igual y nuestros pétalos todos queden de un tamaño similar y la flor se nos vea simétrica, se nos vea bonita. Entonces, bueno, aquí estoy, aquí marco, doy la vueltica, ¿ya? Ahí vamos bien, ¿qué dicen? Bueno. Bueno, Liliana Fonseca, yo también estoy feliz de que estés feliz, me alegra mucho. Bueno, ¿qué más dicen? ¿Quién? Lili Daza dice. Qué bueno que nos enseñen y hay muchas más que vamos a seguir aprendiendo. Lili Daza, ¿puedo volver a ver este video? Sí. Pueden volverlo a ver hasta mañana en la noche, se los voy a dejar. Entonces entran al mismo link y ahí pueden verlo y pueden repetir y pueden
ir, así les da chance de ir a comprar unos paqueticos de globos más y practicar, ¿listo? Bueno, de todas maneras, cualquier duda que tengan, acuérdense de ir a nuestro Instagram, a fiestaboxbaq, que ahí hay varios videos donde están los espirales, donde están las flores, no sé, ahí hay otro, y todas las semanas yo monto videitos que les pueden servir para sus arreglos. Bueno, entonces ya saben, ya tenemos, doblamos por la mitad, aquí, ¿listo? Doblamos por la mitad, cogemos duro, no les dé miedo. Aquí vamos a darle la vuelta ahí con nuestro cuellito del globo, lo pasamos, miren, lo pasamos, aquí se los voy a mostrar mejor, aquí lo tengo, lo paso entre estos dos, miren, abro y lo paso, listo, lo recibo del otro lado y le doy unas vueltitas, ¿listo? Y aquí nos queda súper cogidito, súper reforzado para que no se nos suelte. Bueno, ahí vamos con nuestro primer pétalo. Cogemos nuestro globito otra vez de esta manera. Acuérdense antes de hacerle la flexibilidad para que nuestro globito nos deje trabajar tranquilo. Bueno, ahí marcamos aquí, damos la vueltica, doblamos por la mitad. Listo. Hay muchas formas de hacer las flores. Hay gente que las enseña de otra. Para mí, esta es la forma más sencilla. Yo probé una cantidad y terminaba, bueno, como que frustrada. Pero esta creo que es la forma más sencilla. ¿Listo? Volvemos, cogemos nuestros 8 deditos así. Marcamos con nuestro dedito, damos la vuelta. Doblamos por la mitad. Presionamos ahí y damos la vueltica. Y ya van 3 pétalos. Acuérdense, movamos nuestro globo para que no se nos reviente. Volvemos, lo cogemos, marcamos aquí, damos la vuelta, doblamos por la mitad y ahí, miren, ahí. Listo, damos otra vueltica. Otro más, miren. 8 deditos, aquí están mis 8, marco con este. Doy la vuelta y ahí vamos. ¿Listo? Ya van 5. Vamos con otro. Aquí cogemos nuestro globito, le damos, miren ya lo que nos queda. ¿Sí ven para dónde se va el aire? Ya se va desapareciendo. Marcamos aquí. Doblamos. Listo. Otra vez le damos. Aquí, marcamos. Doblamos, ya eso después se vuelve, ya las veré haciendo flores para todo. Y con esto hacemos unos ramos de flores que son hermosos porque le ponemos tallo y dentro de esos ramos de flores podemos esconder regalos, anillos, peluches, lo que uno quiera. Esta es una forma de regalar que es muy linda. Bueno, entonces miren, ya está nuestra flor en desorden. Recuerdan que tenemos que hacer lo que nos sobra. Para evitar que el aire se nos salga, le vamos a dar una vueltica, ahí, cogemos nuestra tijera o reventamos con el dedito. Lo que pasa es que con el dedito ya toma un tiempito, pero bueno, ahí quedó reventadito, listo, y le doy la vuelta. Tan, tan. Esto equivale, ya saben, cuando ustedes están dando vueltas en un globo así, así, y le hacen presión, equivale a amarrar el globo, ¿listo? Ya, ahí le di, ahí hice muchos amarres. Bueno, ahí me quedó mi flor en desorden. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner los pétalos, el que está arriba lo llevamos abajo, el que está abajo arriba. Miren, este que está arriba lo llevo acá, este que está acá lo traigo para acá, así. Y ahí acomodo mi flor. Hasta que consigo que ella se quede, mírenla. Ahí quedó mi florecita. ¿En cuál estoy? En esta, ¿listo? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos falta aquí? El centro de la flor. ¿Cómo lo hacemos? Yo tenía un pedacito que me sobró pero este está roto. Vamos a coger este. Ya saben, vamos a hacer el centro de las flores un mini bombazo, lo que le vamos a poner, porque es una burbujita que vamos a hacer ahí, ¿listo? Entonces, como el bombazo me sale muy grande, suelto aire y yo con mis deditos, miren lo que hago la bombita, cierro mi globito,
traigo el aire, lo jalo y ahí doy unas vuelticas. Cuando doy la vueltica corto, doy la vueltica para evitar que el aire se me salga. Y en ese momento, cuando corto, amarro. ¿Listo? Miren, ¿qué vamos a conseguir? Una burbujita. Miren, ahí están ustedes con sus manitos, le hacen la formita redondita. Vean, ahí quedó. Ahí está. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestra flor, la ponemos entre nuestro pecho, le damos miren aquí, ahí está. Por los dos lados la pongo en el centro, la volteo y le doy muchas vuelticas, acuérdense. Vueltas, vueltas, vueltas. O si ustedes prefieren, lo que les dije, los dos extremos simplemente los amarran y ya. Como ustedes se sientan más cómodos. ¿Listo? Bueno, ya. Aquí acomodo y ahí está mi flor. ¿Ya ven? Ahí, ¿dónde es aquí? Bueno, listo. ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué más dicen? Vamos a acomodar. ¿Qué más dicen? ¿Ya? ¿Vamos bien con las flores? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, vamos a hacer nuestro espiral. O antes de hacer el espiral, los voy a animar y les voy a empezar a colocar los adornos para que ustedes vean cómo se va poniendo esto de bueno. Porque esto así se ve lindo, pero cuando le ponemos los adornos, esto queda súper espectacular. ¿Qué vamos a hacer? Permíteme las flores. Antes de seguir, yo voy a hacer algo que se llama postizos. Postizos, ustedes recibieron los globos de 5 pulgadas, ¿cierto? Aquí están. Vamos a inflarlos, sencillito, así, hacemos así, que queden redonditos. Recuerden, la idea es mezclar un color con otro para que, espérenme, y doy aquí una vueltica que se me está desinflando, así, inflo otro, no tan grandes, y acuérdense, el amarrado es el mismo, 1, 2 y cerramos. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra primera dupla. Vamos a hacer uno blanco con uno dorado, pongamos. ¿Listo? Vamos a inflar otro, un poquitico más grande. La idea es que se vea orgánico, que no se vean todos del mismo tamaño, que se vean diferentes y eso va a hacer que se vea muy lindo. ¿Listo? Vamos a inflar el otro. Listo. Aquí está. A ver, 1, 2 y amarramos. Aquí tenemos otra dupla con la que hicimos antes, hicimos un cuarteto. ¿Qué vamos a hacer con este cuarteto? Podemos ponerle más cuartetos, yo preparé varios cuartetos, entonces ¿qué hago yo? Cojo un globo, de esos que ya de pronto ustedes nunca boten los globos que se les revientan estos twister. ¿Por qué? Porque nos van a servir para hacer los postizos. ¿Qué es un postizo? Ya vieron cómo hicimos este cuarteto, permítanmelo, ténmelos acá y yo ahora les muestro. Ahí sin amarrar. Bueno, yo tengo un twister de los que se me reventaron, tengo un cuarteto y lo voy a amarrar aquí. Así, nada, o sea, esto sí no es nada pues del otro mundo. Ahí amarro una puntica, listo. En esta otra punta voy a amarrar otro cuarteto. Voy a hacerlo rápidamente para que ustedes, aquí 1, 2, amarramos. Vamos a poner uno rosadito con uno blanco. Aquí. Ay, perdón. Listo. Me quedan redonditos. 1, 2. Listo. Aquí tengo dos duplas, un cuarteto. Ya tengo dos cuartetos. Si quiero ponerle más, como por ejemplo a este, ustedes ven, hice 6 cuartetos. Hice unos más pequeños, unos más grandes. Miren, este es un postizo. ¿Qué hago? Ya amarramos uno de un extremo del globo twister que ustedes tienen o que se les reventó, nunca los boten, guárdenlos porque miren, siempre nos sirven para hacer nuestros postizos. Amarramos de una punta uno y de otra punta el otro cuarteto.
Así, simplemente damos 2 o 3 vuelticas y le damos un nudito. ¿Listo? Ahí nos quedó un postizo. Vean, ¿qué es un postizo? Pues, como su nombre lo indica, algo que se va a poner encima, como cuando nos ponemos un postizo en el pelo, una peluca. Bueno, estos van a ser los postizos que van a adornar este balloon bouquet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que me ayudes y que me enfoques para que vean cómo los vamos a poner acá. ¿Listo? Para que ustedes vayan viendo cómo va cogiendo esto forma. Detrás de este globo, este twister que está aquí me va a servir para pasarlo. Por favor, me enfocas ahí, para pasarlo detrás del globo. Le doy una vueltica, miren, lo levanto y uno queda para allá y el otro queda para acá. ¿Listo? Y miren ya cómo empieza a coger forma. ¿Sí ven? Lo mismo hacemos, ya yo tenía por ahí preparadito otro, entonces hago lo mismo. Aquí le doy la vuelta por detrás del globo, una, este queda hacia arriba, este queda acá abajo, por ejemplo. Miren qué lindo. ¿Ya ven cómo va cogiendo forma? Vamos a hacer otro. Ya yo tenía preparados 2, quise hacer uno con ustedes para que ustedes lo vieran. Vamos a poner otro postizo, vamos a ponérselo como en este pedazo, ¿cierto? ¿Qué hago? Escojo mi globo y lo paso detrás del globo, uno arriba, uno abajo. Este subámoslo y este coloquémoslo aquí, lo acomodamos de tal forma que no se nos vean. Estos cuellitos de los globos, guárdenlos, que no se vean. Ahí está donde está el detalle, que no se vean. Miren cómo va cogiendo forma nuestro balloon bouquet de globos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pegarle las flores para que vean cómo se ve de lindo. Estas flores hay 2 formas de pegarlo. Uno es con una pistola de silicona caliente. Hay unas que son especiales, que son de baja temperatura, pero la normal también les sirve. Lo único es que tienen que tener la precaución de nunca pegar la punta de la pistola con el globo, porque obviamente se les va a explotar. Entonces tienen que poner la silicona caliente desde lejos, la ponen e inmediatamente la ubican donde ustedes han escogido previamente del balloon bouquet. Eso, a mí no me gusta usar mucho la silicona caliente porque a veces de verdad se explotan, a veces uno corre el riesgo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hay una cinta, yo uso esta que se llama Glue Dash, pero de pronto a veces no es fácil conseguirla, esta. ¿Qué uso yo cuando no tengo el Glue Dash? Yo me voy para Home Center, para una ferretería y pido una cinta doble faz. Entonces, esto es una cinta doble faz. Entonces, yo cojo mi cinta doble faz, la pongo en la parte de atrás de mi globo, la masajeo. Ese es un tip porque esa cinta doble faz se pega. Entonces, uno le hace así con el dedito y vean, levanta uno y sale enseguida. ¿Qué hacemos? Ya ustedes han ubicado previamente dónde van a poner esta flor. Vamos a ver que nosotros dijimos que esto es un toque. Miren, aquí está, la ponen y ya ella ahí quedó lista. No, si quieren pegarla más, pues le ponen otra cintica aquí. Vamos a ponerle otra porque esa nos quedó como levantada. Entonces yo ubico dónde. Y bueno, aquí me hizo falta, entonces yo coloco mi cinta doble faz. Ya saben, le hacemos así con el dedito para que se despegue fácilmente y pego la flor. Miren qué bella se va viendo. Vamos a pegar otra. Ves pasándome, por favor. A ver, pásamelas acá, ven. Ven. Eso. Vamos a pegar otra aquí. ¿Qué hora es, por favor? 5:30, bueno, ya vamos casi terminando, entonces vamos a hacer rápido porque nos falta ponemos otra aquí, permíteme otra, ponemos otra, yo creo que nos hace falta una como, a ver, yo veo por dónde, otra como por aquí, ¿verdad? Esta dorada nos quedaría bonita ahí. Ya ustedes van viendo, van escogiendo el lugar, le ponen su cinta doble faz y las van pegando, ¿listo?
Vamos a ponerle una al globo foil y ahí viene otro tip súper importante porque si no se van a acordar de mí cuando no lo hagan. Bueno, resulta que el globo foil, si ustedes le pegan la cinta doble faz sin ponerle cinta pegante de la normal de cualquiera, todo se despega. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un pedacito de cinta de la normal, cinta de la transparente. Y si yo quiero poner una flor aquí, ahí pego un pedacito de cinta y ahí le pego la flor, ¿cierto? Pero antes de poner la flor, yo quiero ponerle ahí como un adornito. Vamos a ponerlo, este color puede ser. Inflamos nuestro globo. ¿Qué hacemos? Vamos a medir esto, ¿sí ven? Lo vamos a poner aquí. Vamos a medirlo así. Y justo donde nos dé, ahí damos una vuelta del globo y ahí vamos a amarrar. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Listo? Ahí lo amarramos. Justamente ahí, permíteme la tijera. Permíteme la tijera, la tengo por acá. Aquí la tengo. Voy a cortar esto por aquí para que se me desinfle, porque a veces cuando está con el aire es un poco más difícil. Ya vamos viendo cómo va cogiendo forma de lindo. Listo, miren. Ahí yo voy a ponerle una flor. ¿Me permites una flor? ¿Qué flor es de qué color? Esta plateada. ¿Qué hago? Cojo con esto que me sobró, lo coloco y acuérdense, el equivalente a amarrar. Vamos a dar vueltas. Le damos vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Si ustedes no quieren ponerle el globito que yo le puse atrás, pues simplemente ponen el pedacito de cinta y pegan la flor y ya. ¿Listo? Miren cómo va. Ahí quedó. ¿Ya vieron qué linda? Bueno, en ese momento yo retiro los excedentes y oculto cualquier detalle para que no se vaya a ver nada ahí mal terminado. Miren cómo vamos. ¿Ya van? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, estoy emocionada porque aquí me hacen barra y eso me emociona. Vamos a hacer ahora los asteriscos. ¿Qué duda hay? ¿Cómo van? ¿Qué dicen? Quiero saludos, quiero que me digan algo, a ver. El Lenis de la Rosa. Ay, sí, ustedes no saben lo productivo que es, lo lindo que es. Miren, esto últimamente es la tendencia. Es muy fácil, si ustedes los quieren vender, es muy fácil venderlos porque todos cumplimos años todos los días regalamos. O si queremos sorprender a alguien, a un primo, al esposo, al hijo, miren, ya ustedes saben cómo hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacer nuestros asteriscos porque ya el tiempo se nos está agotando. Inflamos nuestro globo twister. Soltamos un poquito. Aquí, ¿qué le vamos a dejar? Miren, como un dedito nada más. Aquí vamos a dejar un dedito. Ahí, en ese dedito, amarramos, miren. Ahí amarramos esa punta. ¿Listo? Y tenemos, a ver, aquí. Listo. Ahí está amarradito. ¿Qué voy a hacer? Lo jalo. Aquí, de este lado, miren, ahí donde se parte por la mitad, yo le voy a dar una vueltica. Y ahí uno con este, miren. Miren qué lindo. Ahí va nuestra primera parte del asterisco. Cuando nos queda aquí, ahí nos quedó como dobladito, entonces ustedes cogen y doblan con sus manitos. ¿Listo? Aquí vamos uno. Vamos a ponerle uno rosado. Vamos a hacer ahora el otro rosado. Hay plateado. Hay plateado. Regálame uno plateado y uno que es como vino tinto, por favor. Bueno, listo. Aquí amarramos. Ya saben.
Este no lo voy a doblar justo por la mitad. Este no, o bueno, sí, porque este me sale un poco más pequeño. Entonces hacemos lo mismo, miren. Estiramos, aquí, miren, aquí mi manito. Ahí uno este con este y doy una vueltica. Listo, miren. ¿Qué hago ahí? Miren, aquí es como si tuviera dos cuartetos. ¿Qué hago? Voy a hacer lo siguiente. Entrelazo uno con el otro y listo, miren, ahí se va viendo nuestro asterisco, ¿verdad? Aquí me pasaron uno vino tinto. La idea es que lo pueden hacer de un solo color. Yo lo estoy haciendo de varios colores como para que se vea más. ¡Ah! Se me soltó, qué pena. Bueno, vamos a inflarlo otra vez. Bueno, miren. Aquí amarramos en las punticas. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen por ahí? Quiero oírlos, quiero oírlos. Bueno, Chilipadilla está hermoso, está fascinada, me encanta que estés feliz, que hayas aprendido, espero que practiques. Bueno, miren, aquí está, hago así, llevo a la mitad y ahí giro. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer uno vino tinto. Si ustedes lo quieren en diferentes tamaños, pues hacen unos más pequeños. A mí me gusta que me queden grandes porque esto ahora van a ver el toque que le da. ¿Listo? Aquí estamos con el tercero, con el cuarto, perdón. Ya saben, inflamos el globo a su máxima capacidad o si lo quieren más pequeño. ¿Qué hacemos? Estiramos aquí en esta puntica, doblamos ahí, doblamos y damos la vueltita. ¿Listo? Este se me cayó. Este, ya saben, lo entrelazo con este, ¿ya ven? ¿Listo? Y ahora estos dos los voy a entrelazar con estos dos. ¿Listo? Esto es de darle vueltica, miren. Siempre el globo hay que manejarlo como redondo, miren. Le vamos dando como vuelticas para que él coja. ¿Listo? Miren el asterisco, miren esto, qué divino. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Acuérdense de los globitos que se nos explotan por ahí, no los botemos, guárdenlos. Guarden todos esos globitos porque con eso nos sirve para amarrar todos los apliques que le querramos poner a nuestro balloon bouquet. ¿Qué hacemos? Lo vamos a amarrar aquí. ¿Listo? Ahí lo amarro. Le doy varias vuelticas, ya ustedes saben cómo es la cosa. Listo, aquí tengo estas dos puntas. Yo lo quiero ubicar, vamos a ubicarlo. Yo creo que ya vamos a quitar todo esto de por acá. Mariana, ¿me ayudas por favor a desocupar la mesa? Para que ya se vaya viendo, porque ya estamos casi terminando. ¿Tú también me puedes ayudar? Dale, gracias. Ah, pero esto hay que desconectar. Dame un segundito. Vamos a quitar todo lo que está aquí en la mesa para que ustedes ya vean cómo nos queda. Toma. Listo, esto dejémoslo ahorita, lo botamos. Esto quítalo de por acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Miren, ya tenemos nuestro asterisco, queremos ubicarlo como más o menos, ¿dónde creen? ¿Por aquí? Vamos a ponerlo ahí, ¿cierto? ¿O quieren del otro lado? A ver, ustedes dirán. ¿De este lado se ve mejor? Bueno, listo, vamos a ponerlo de este lado. Entonces, tomamos los dos extremos, recuerden, y lo mismo, vamos a buscar aquí en el centro del globo, de los globos, ¿dónde lo vamos a amarrar? Vamos a llevarlo. Este lo podemos entonces, como vamos a utilizar ese, vamos a amarrarlo aquí. ¿Listo? Llevamos nuestro asterisco, como le digo yo, otros le dicen la flor, bueno, como ustedes quieran llamarlo. Igual, ¿qué se cayó? ¿La tijera? Bueno, listo. No pasa nada. Aquí yo encontré un globito, eso se amarra. Listo. Aquí ya lo amarré. Y
Cuando ya lo tengo ahí amarradito, entonces yo lo acomodo, le doy la formita. Miren cómo va quedando. ¿Cómo? Vamos a acomodar los postizos, ya vemos aquí. Este lo podemos poner por acá abajo. Acomodamos nuestro número 5, ya ahí empezamos a organizarlo. ¿Listo? Y vamos a poner nuestros espirales. ¿Se acuerdan tantos espirales que hicimos? Lo mismo, si quieren podemos poner de a 2 o de a 1, como ustedes quieran. Yo voy a amarrar estos dos aquí, así, y con un pedacito de twister, no tengo por acá, aquí hay. Con un pedacito de twister, lo mismo. Siempre apóyense, siempre ayúdense con los pedacitos de twister que les sobran. Aquí amarro y los voy a ubicar. Ahora vamos a ver con la ayuda aquí de mis asistentes de decoración. ¿Dónde les parece? ¿Por aquí? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. ¿Listo? Y ahorita lo acomodamos bien. Yo busco un cuellito de un globo. ¿Dónde estoy? A ver, yo estoy así, así, así. Yo no sé ni para dónde mirar. Menos mal que ustedes están concentrados. Pero bueno, ahí. Vamos a darle otro nudito para que no se me vaya a soltar. Vean ustedes qué belleza. ¿Cómo vamos? Ahí, este puede quedar así. Pásame los otros. Si quieren le ponemos más, si ustedes dicen no, ya creo que ya es suficiente, ya no necesita más, entonces ya ustedes colocan su base bien, su número y miren su balloon bouquet. ¿Será que le ponemos ese por acá adelante? Muéstrame, ven. ¿Tú qué dices? Como por acá, de pronto hace falta uno, ¿cierto? Como por ahí, ¿les parece? Por acá, vamos a ponerlo por ahí. Vamos a buscar un pedacito no hay un twister por ahí, bueno, vamos a coger este. Ya saben, este que se nos reventó ahorita, este dorado extra large, lo amarro de la puntica, ¿saben? ¿Quién más está por ahí? Quiero saludar a mucha gente. A ver. Amarro. Ay, me están pensando por té. A ver, ¿quién será? Tomás, Tito. Bueno, corto, me queda este pedacito. Ya dije que quisiera ponerlo como por acá. Busco la base, amarro o doy una vuelta. Acuérdense que dar vueltas en los globos equivale a amarrar. ¿Listo? Ahí está. Bueno, chicos. Miren nuestro buquet de globos. Cuéntenme ahora qué piensan, cómo lo ven. Aquí estoy. ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? A ver, díganme. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo iba haciendo a medida que lo íbamos haciendo acá? A ver, ¿quién me manda fotos? Dígame. Bueno, en la parte de abajo nosotros llenamos una bomba de agua o un globo. Usamos, normalmente eso lo hacemos en la llave de la casa, en la cocina, en el baño. Cogemos un globito, permíteme esto. Un globo tiene que ser un globo grande, no puede ser un globo pequeño porque eso es lo que nos va a dar la estabilidad. ¿Qué hacemos? Lo llenamos de agua. Ahora no tenemos la llave a la mano. Ustedes están en una fiesta, están adornando. ¿Qué cogen? Llenan, colocan, préstame un globo, estos globos no me gustan. Uno blanco, préstame es que ese es R9 y tiene el cuello muy pequeño. Normalmente debemos poner, este es un R12 que tiene el cuellito más grande. ¿Qué hacemos? Ponemos el cuellito del globo en la boca de la botella, de esta manera, miren, ahí. Volteamos y presionamos la botella, miren, ahí. ¿Listo? Y ahí
ya me queda lleno. Si tengo una llave en mi casa y teme ahí por favor. Simplemente voy al lavamanos, lo lleno y esto, aunque ustedes no lo crean, este pecito de agua es lo que hace la diferencia entre un buquet estable y un buquet inestable, porque esta pecita de agua, esto es puro aire, esto se va para donde sea. Tú le pones esta pecita de agua en la mitad y con eso ya, el buquet, eso fue lo que hicimos. Vamos a voltearlo. ¿Cómo se llama quien llegó tarde para mostrárselo? Yair. Bueno, mira, Yair. ¿Qué hicimos nosotros? Mira, aquí está nuestra pesa de agua. ¿Sí la ves ahí? Ahí está. Nosotros se la amarramos a la parte de abajo del globo. Mira, ahí está. Y listo. Eso es lo que nos va a servir para que nuestro buquet se mantenga, tenga el peso, no se vaya para un lado, no se nos caiga y para que permanezca así de hermoso. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos? Yair, vamos a hacer una flor para ti. Pero de todas maneras, Yair, como le comentaba a tus amigos, puedes ir al canal, a la página de Instagram que es Fiesta Box BAQ, yo creo que está pasando abajo de este, y ahí hay varios videos. Uno de esos videos es cómo hacer espirales, que fueron los que hicimos estos. Otro es cómo hacer flores, creo que hay otros dos, no sé cuáles. Y todas las semanas esa es una cuenta relativamente nueva, pero todas las semanas yo estoy ¡ay! Miren, esto suele pasar cuando a veces inflamos muy duro o el globo está muy duro, se nos puede, pero ustedes simplemente enroscan otra vez su inflador y listo. ¿Listo? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacer una flor para Yair. Yair, que tu esposa no se ponga celosa, esto es solo para enseñarte, no es una flor romántica. Bueno, mira, Yair. Vas a dejarle más o menos 8 deditos, no vas a inflar el globo a su máxima capacidad, por favor, porque donde lo infles a su máxima capacidad, en el tercer pétalo ya está tan tenso el globo que o se te va a explotar o no te va a permitir seguir y te va a quedar una florecita de 3 pétalos. Mira lo que dejamos, más o menos 8 deditos. Cogemos nuestro globo y tenemos que hacer siempre este movimiento. ¿Por qué? Para ayudar a que el globo sea flexible. ¿Listo? Mira, cogemos nuestro globo con nuestras manitos así, medimos 8 dedos y marcamos. Ahí damos una vueltica. Mira, nos queda nuestra primera parte. La doblamos por la mitad y con esta punta del globo vamos a empezar a dar vueltas. Después abrimos, metemos en el centro y sacamos por el otro lado, damos otra vueltita. Listo, ahí tenemos nuestro primer pétalo. Damos flexibilidad al globo, cogemos otra vez así el globo con nuestras dos manos, marcamos con nuestro dedo pequeño y ahí damos la otra vuelta. ¿Por qué estamos marcando? Para que todos nos queden más o menos del mismo tamaño y de esa manera nuestros pétalos todos van a ser simétricos o parecidos. Ahí damos la vuelta, volvemos, le damos flexibilidad, cogemos, marcamos acá, doblamos por la mitad y ahí damos una vueltica. Ya van 3 pétalos. Listo, aquí vamos. Doblamos, doblamos por la mitad, van 4 pétalos. Cogemos, marcamos, doblamos por la mitad, van 5 pétalos. Damos flexibilidad, marcamos, van 6 pétalos. ¿Listo? En este punto que ya nos queda este poquito de globo, le damos una vueltica. Cortamos con una tijerita o en su defecto con nuestro dedito y empezamos a hacer. Qué pena, pero no vi la tijera por ahí. Damos vuelticas. ¿Listo?
Ya cuando tenemos la flor en este momento así toda desordenadita, vamos a proceder a poner los pétalos en su lugar. Lo que está abajo, abrimos el espacio y lo traemos. Lo que está arriba lo bajamos, lo que está abajo así. Vamos, ustedes se apoyan, van cogiendo, le van dando la formita y listo. Aquí está nuestra flor. ¿Dónde me estoy viendo yo? No sé. ¿Será aquí? ¿Dónde se ve? Aquí. Bueno, mira la flor. ¿Qué nos falta de la flor? Nos falta el centro de la flor. Para eso, coges otro twister, haces un pequeño bombazo, le sacas bastante aire hasta que te quede una burbujita, mira, una burbuja. Ahí le damos, la amarramos, llevamos todo el aire de esta burbuja, ahí damos una vueltica, miren nuestra burbuja, ahí corto, aquí sí necesito la tijera. ¿Dónde? ¿Está acá? Ay, gracias. Bueno, aquí sí corto, listo, y ahí amarro, listo. Al amarrar, yo vuelvo, hago mi bolita para que me quede bien redondita y mira lo que obtienes, esta burbujita la vas a colocar en la mitad de la flor, así. Jalas los dos extremos, la colocas, volteas y empiezas a dar vuelticas, así. O simplemente amarras y listo. Vamos a amarrarla aquí, cualquiera de las dos formas es válida. Cuando estás en este proceso, usualmente la flor se te vuelve a desordenar. ¿Qué hacemos? Volvemos, colocamos nuestros pétalos en orden, la bolita la volvemos, la acomodamos bien en el centro y mira tu flor otra vez. ¿Listo? Yair, ¿cómo vamos? ¿Quién más tiene dudas? ¿Quién más está conectado? ¿Quién más saluda? Quiero escucharlos porque ya vamos casi que a despedirnos. Ya. ¿Quién? Emis Ulloa, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, gracias por disfrutarlo. La verdad, yo también lo disfruto mucho, le pido a Dios que les sirva mucho este conocimiento, que le puedan sacar mucho provecho para sus familias, para ustedes, para sus amigos, para alegrar a las personas que están cerca de ustedes y de pronto para ganarse un dinerito extra. Dime, ¿quién más? Eso, para su emprendimiento. Nuri Ruiz, qué chévere, me encanta que hayas aprendido, me encanta que estés pensando en emprender, porque siempre que nosotros aprendemos algo y podemos hacerlo productivo, siempre vamos a ir creciendo, vamos a ir pues avanzando, porque la idea de aprender es poder sacarle provecho. Si algunos no lo quieren como emprendimiento, pero ya saben que cuando hay una fiesta, hay una ocasión especial en sus casas, pues no tienen que traer a nadie porque ustedes mismos van a decorar, van a sorprender a su familia, entonces eso también es muy lindo. ¿Quién más está por ahí? Eso, Yair, me encanta, ya sabes, ves a Instagram, a Fiesta Box Back y ahí ensayas, ahí sigues practicando. Y bueno, llegó el momento de darle las gracias, de mostrarles nuestro trabajo y bueno, vuelvo y pregunto, ¿quién hizo algo conmigo? ¿Quién usó el kit que mandamos? El que me mande una foto, así sea con lo básico, lleva su premio, le llega su premio a donde esté, porque lo mandamos al Departamento de Talento Humano y se lo hacen llegar. ¿Quién me manda una foto por ahí? ¿Alguien hizo algo? Exacto, la foto la van a mandar a Fiesta Box BAQ en Instagram. Entonces la primera foto, no vamos a dar 3,
Las 3 primeras fotos que recibamos les vamos a mandar su premio a través de la doctora Gloria o de la señora Wendy Molinares en el Departamento de Talento Humano y ellas le hacen llegar sus premios. Bueno, nada, nadie ha mandado. Bueno, esperemos. De todas maneras, bueno, termino, ya concluimos nuestro taller del día de hoy. Aquí les dejo el resultado de nuestro trabajo. Vamos a desocupar toda la mesa porque con tantas cosas no se aprecia, ¿cierto? Vamos a dejarlo solito. Vamos a quitar todo esto que ya no estamos usando para que ustedes tomen sus fotos, las tengan en su Instagram o donde ustedes quieran. Esto, si ustedes quieren, podemos hacer esto también. Esta la puedo amarrar aquí, en esta puntica la puedo usar y puedo darle unas vuelticas aquí, así. Ahí. Y la puedo amarrar también. Listo. Ahí queda, ¿ya ven? Listo. Bueno, estamos muy agradecidos. El Departamento de Talento Humano del Grupo Éxito les agradece su entusiasmo, las ganas de aprender, de participar. Esperamos que haya sido pues de su total agrado. Les mando muchas bendiciones. Recuerden, me llamo Lupe Pinillos, mi cuenta es Fiestabox BAQ. Los espero por allá. Lo que necesiten pueden escribirme a través del directo de esa cuenta y ahí les voy a seguir montando videitos y les voy a seguir montando tips para que sigan con su emprendimiento los que van a emprender o sigan haciendo cosas muy lindas para su familia y para sus amigos o para ustedes. Un abrazo, Dios me los bendiga y bueno, espero de todo corazón que haya sido pues de mucho provecho. ¿Qué me van a decir por acá? Ay, están enviando las fotos. Vamos a esperar unos 2 segunditos y mostramos aquí las fotos de lo que pudieron hacer. Yo voy a poner esto aquí a un lado para que lo vean mientras. Ay, Liliana Fonseca mandó la foto del buquet. Vamos a mostrarla aquí en la cámara. Nuestros, ven, quítale, perdón, para que la vean. A ver. ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso. ¡Qué hermoso! ¡Qué chévere! Bueno, eso es un premio. Ya, va. El de los espirales también, o sea que ella ha estado muy activa. ¿Cómo es? Recuérdame el nombre para mandarle un abrazo. Bueno, Liliana Fonseca, gracias, gracias porque ese entusiasmo, mira, enseguida lo sacaste provecho y hiciste tu buquet. Melqui Ortiz, otra foto, a ver, ayúdanos por acá para mostrarla. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! Ustedes no saben la felicidad que me da cuando yo veo el trabajo que ustedes han hecho, que han aprendido, que han aprovechado. Eso me llena el corazón de mucha felicidad. ¡Más! Daniela Mendoza, también, veámoslo. A ver, arriba, arriba. ¡Eso, Daniela Mendoza! ¡Bravo! Bueno, miren, miren. No, estoy súper feliz. Miren, en un momentico más de 3 fotos. Siguen llegando. Y hay una más. Hay una más. Y terminamos porque ya cerramos nuestro taller por el día de hoy. Vamos a ver ya saben, a esas van 4 y otra persona van como 6 premios. Se los vamos a hacer llegar a través de la doctora Gloribel Martínez. Entonces ustedes estén pendientes porque con mucho cariño les mandamos un detalle para que sepan lo feliz que estamos de que le sacaron mucho provecho al taller. ¿Quién más falta? Ya está cargándose la foto y ya ahora sí, es la última y nos vamos. ¿Listo? ¿Quién es? Ivonne Fontalvo. ¡Wow, Ivonne! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Ay, Ivonne! ¡Te quedó hermoso! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡Qué alegría ver cómo han hecho todos esos! Y fue un momento, fue 2 horitas y miren lo que aprendieron a hacer. Bueno,
ahora sí, no me parezco circo de pueblo, ¿verdad? Es que estoy tan emocionada que me despido y no me voy. Les mando un abrazo, un beso de todo corazón. Muchas gracias, Dios me los bendiga y bueno, ojalá nos veamos pronto. Hasta luego.